A continuación se explicarán los efectos de la deficiencia o exceso de componentes y nutrientes en suelo, aire y agua. Los nutrientes son necesarios para el desarrollo de los seres vivos. Se necesitan más de 16 macros y micronutrientes para el óptimo desarrollo de los cultivos, las personas y los animales. Estos nutrientes son fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre y todos los que se citan según el autor Altieri 2023. Sin embargo, una deficiencia o exceso de estos nutrientes en los ecosistemas pueden provocar efectos negativos en los siguientes componentes ambientales: suelo, aire y agua. Cuando se habla de una contaminación es porque existe un exceso de nitrógeno y fósforo, quienes son los principales responsables de alterar la calidad del suelo, del aire y del agua. Esto es según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o por sus siglas en inglés EPA, del año 2023. Consideremos también las fuentes de contaminación, los cuales pueden ser de origen natural o de origen antrópico, entre las que se destaca la agricultura, por el uso de fertilizantes y más aún cuando se trata en exceso donde las plantas no lo aprovechan en su totalidad, pueden llegar a afectar el aire y el agua. Asimismo, las aguas pluviales, que son precipitaciones que transportan los contaminantes, que incluyen nitrógeno y fósforo y que puede vertirse en los cursos de agua. Están las aguas residuales, cuando no son tratadas correctamente ni se elimina suficiente nitrógeno y fósforo antes de ser descargadas en los cursos de agua. Otra fuente son los combustibles fósiles, que es la quema de carbono para la generación de energía eléctrica. Lo genera también las industrias, el transporte, la agricultura, y esto ha aumentado la cantidad de nitrógeno en el aire mediante el uso de combustibles fósiles. Están las prácticas dentro y alrededor del hogar, como el uso de detergentes, productos de limpieza, los desechos que se generan, desechos de animales, los alimentos que se consumen. Cuando no hay una correcta clasificación tanto de desechos y residuos, esto termina generando también problemas de contaminación que pueden terminar afectando el componente suelo, aire y agua. Los efectos en el suelo. El suelo es un medio de producción y soporte de plantas. A su vez, estas son las que proporcionan el sustento para el ser humano y otros seres vivos. Es importante entender un poco la composición del suelo, el cual lo componen los espacios porosos, aire y agua en distintas proporciones. Asimismo, un material sólido en un 50%. Este 50% está distribuido en un 45% por minerales o una composición química inorgánica, y por un 5% en una composición orgánica o de materia orgánica. Esta baja proporción es lo que conlleva al uso de fertilizantes para compensar la deficiencia de minerales y aportar los nutrientes necesarios a las plantas. Sin embargo, una deficiencia de estos minerales no solo le generan un efecto de empobrecimiento al suelo, sino que van también a determinar la deficiencia en los cultivos, y como consecuencia también va a ser deficiente la comida que hace parte de nuestra dieta. Se señala que esa deficiencia en macro y micronutrientes puede ser de hasta un 85% y puede tener efectos negativos para la salud humana, como problemas de crecimiento, debilidad muscular, osteoporosis y diabetes, entre otras enfermedades. Por otra parte, un exceso de minerales en el suelo puede ser tan dañino para la planta como cuando existe una deficiencia o carencia de nutrientes. Existen tres tipos posibles de contaminantes que perjudican al suelo, bien sea por compuestos inorgánicos, metales y minerales no metálicos, por contaminantes biológicos como microorganismos, y por compuestos orgánicos volátiles y no volátiles o persistentes. El exceso de minerales en el suelo va a provocar su contaminación, especialmente cuando se trata de ese exceso de fertilizantes o aplicación de agroquímicos. No solo va a haber pérdida de dinero, sino que también el rendimiento de los cultivos va a ser menor. Las plantas, cuando no captan todo el fertilizante nitrogenado, pues ese exceso de nitrato va a permanecer en el suelo, y no solo los nitratos, sino todos los minerales que están presentes cuando se manifiestan de una manera o en cantidades anormales. Ellos empiezan a movilizarse en el suelo
y pueden llegar a contaminar cuerpos de agua o acuíferos con efectos perjudiciales también sobre la salud de los ecosistemas y seres vivos que llegan a ser o pueden llegar a ingerir este tipo de agua contaminada. Asimismo, también estos minerales pueden ser transportados por el aire, perjudicando también este componente ambiental. Los efectos en el aire. Expliquemos un poco cómo es la composición del aire cuando está en una condición normal o no contaminado. Sus principales componentes son nitrógeno en mayor proporción, en un 78%, seguido del oxígeno en un 21%, vapor de agua, dióxido de carbono en menor proporción y otros gases nobles. Sin embargo, cuando la calidad del aire se ve afectada o se habla de una contaminación por el exceso de nutrientes o compuestos químicos inorgánicos, esto es una mezcla de gases volátiles que son partículas en suspensión y también pueden ser irritantes. Los principales contaminantes del aire son el smog, que proviene de la combustión del carbono con el agua de la atmósfera, formando ácido sulfúrico y partículas sólidas en suspensión. El material particulado proveniente de polvo de tierra, minería, combustión de carbono, fuego de leña, industria, entre otros. Está el monóxido de carbono, que proviene de los combustibles fósiles o de esa quema de carbono y que se acumula especialmente en zonas con alto tránsito vehicular y densamente pobladas. El ozono, que es el componente principal del smog, y el óxido de nitrógeno o hidrocarburos incrementan los niveles de ozono cuando la radiación solar es mayor. Los compuestos azufrados como dióxido de azufre, que es un gas incoloro y picante, y ácido sulfúrico. Están los óxidos de nitrógeno, que es cuando se forma monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, que contribuyen a la formación de contaminantes del aire como el smog. Gráficamente se puede explicar esos efectos en el aire cuando las emisiones de los vehículos o las centrales energéticas, las fábricas, son las fuentes de contaminación. Esos gases contaminantes pues son transportados por el viento o por el aire, se van convirtiendo en ácido sulfúrico y en ácido nítrico. A su vez, estos son partícipes de la lluvia ácida, que son esas gotitas de agua con tetraóxido de azufre y ácido nítrico que se disuelven en el agua de lluvia o en la nieve, caen para formar depósitos ácidos, asimismo pueden ir corriendo por la superficie y acidificando los lagos. Esto quiere decir entonces que no solo vemos un efecto negativo en suelo, aire, sino que también llegan a contaminar los cuerpos de agua. Es también de importancia mencionar que muchos de estos gases también son causantes de lo que es el efecto invernadero, lo cual está contribuyendo al cambio climático. Entre ellos tenemos el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los compuestos azufrados, entre otros. Entonces vemos que hay una fuerte afectación de lo que es la calidad del aire, lo cual pues también puede dispersar todas estas sustancias, afectando también la salud humana, generando irritación ocular, tos, sensación de fatiga, entre otros problemas al sistema respiratorio e inflamación de pulmones. Se señala que el aumento de las afecciones respiratorias en los niños pues se ha relacionado con el incremento de la contaminación del aire. Así lo señala el autor Marchetti. Ahora bien, los efectos en el agua. El agua es un compuesto químico cuya composición es por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Su disponibilidad en el planeta en agua dulce es de un 2,5%. De allí la gran preocupación a nivel mundial para su protección y conservación. Vemos entonces que hay un efecto importante en el agua, que es la reducción de su calidad. Los impactos del exceso de nutrientes se encuentran en todo tipo de cuerpos de agua, bien sea lagos, ríos, lagunas, arroyos, en cualquier tipo de aguas superficiales y subterráneas que pueden ser también aguas potabilizadas o de consumo humano.
Esto es producto de los vertidos continuos, tanto de pesticidas, plaguicidas, fertilizantes, aguas hervidas con alto contenido en fósforo. Cuando estamos hablando de la reducción de la calidad del agua es porque se ve alteradas sus características físicas, químicas y biológicas. A su vez, pues esto también está alterando la utilidad y el uso de esa agua para cualquier desarrollo vegetal, acuático y humano. Por ejemplo, el caso de Venezuela tiene su decreto, el número 883, que son las normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. Ahí se establecen los límites o los parámetros que debe cumplir cada tipo de agua. Y en ellos no pueden exceder esos límites porque entonces se está hablando de un agua contaminada o de un agua que puede ser nociva especialmente para la salud humana, o que no puede ser apta para riego, entre otras utilidades. Esos contaminantes en el agua pueden ser inorgánicos como el arsénico, cadmio, plomo y nitratos, y contaminantes orgánicos producto de químicos volátiles como hidrocarburos y plaguicidas y compuestos radiactivos como el radón. Esto, si alguna persona ingiere este tipo de aguas contaminadas, pues va a tener un efecto adverso en su metabolismo, así como enfermedades crónicas digestivas hasta llegar a un cáncer. Otro efecto importante en el agua es la eutrofización, que es esa fertilización excesiva en el agua por un exceso de nitrógeno y fósforo. La eutrofización genera un crecimiento desmedido de algunas especies de algas que impiden el paso de la luz para que otras algas, las que sí se encuentran en esa vida acuática, puedan realizar su fotosíntesis. Cuando hay este crecimiento desmedido, ellas pues también algunas van muriendo y van consumiendo oxígeno durante este proceso, lo cual pues reduce la disponibilidad de oxígeno, afectando también a las plantas y animales acuáticos. Los florecimientos de algas también pueden ser perjudiciales para los humanos, pues producen cantidades elevadas de toxinas y de crecimiento bacteriano. Una persona que llegue a ingerir este tipo de aguas contaminadas, pues se le pueden generar enfermedades graves, incluso si consume pues pescados o moluscos contaminados por excesos de nitrógeno o de fósforo. Vemos en la imagen inferior un caso real, que es el lago de Maracaibo en Venezuela, el cual se ha visto alterado por esta situación de eutrofización y por los derrames petroleros. Finalmente, se presentan algunas conclusiones. Los componentes ambientales presentan una relación entre sí, de tal manera que si alguno manifiesta un desequilibrio, inmediatamente afecta a los otros componentes, desencadenando efectos adversos tanto para especies humanas y animales. La contaminación por nutrientes o compuestos químicos orgánicos e inorgánicos alteran la calidad del suelo, aire y agua. Existen soluciones para tratar la contaminación de origen antrópico en nuestros tres componentes. Algunos ejemplos son la fitorremediación en suelos, tratamientos de efluentes antes de ser vertidos, nutrición de cultivos, uso de abonos orgánicos, manejo eficiente de los desechos y residuos sólidos, entre otras medidas para combatir estas contaminaciones. Los problemas ambientales afectan a todo el planeta por igual, sin embargo hay países que por su alto crecimiento económico y desarrollo industrial son fuentes de contaminación más que otros. Aún así, deben de existir medidas para la mitigación de esos problemas, así como el cambio climático. Muchas gracias.